claro. Muy bien. De lengua española uno, hoy es 25 de abril del 2023 y vamos a comenzar el encuentro de hoy que debería ser sobre este tema algo atípico en el programa de lengua española, la civilidad, ¿no? Que es muy importante, pero aquí es atípico. Y bueno, ya después les hablaré de eso, o no hablaré, no sé. Pero como comenzamos hoy comenzamos una conversación en WhatsApp, y creo que es muy importante porque tiene que ver con la clase de la semana pasada, que no la tuvimos. Pero me parecía también, no la tuvimos porque tuve un inconveniente. Y me parecía que el tema era bastante sencillo, las lecturas y el video estaban muy sencillos. Eh, entonces, bueno, aquí tengo un elemento más para ese material. Y quiero dejar grabado también que la semana pasada me hubiera gustado hacerlos ver una película venezolana titulada Los platos del diablo, que trata precisamente del plagio y sus consecuencias terribles, pero no encontré la película. Y después me puse a buscar la novela, que es del autor venezolano Eduardo Liendo, y me costó, pero la encontré, ¿no? Y bueno, seguramente ahorita si lo intento ya será más sencillo porque ya recorrí el camino largo. Eh, y entonces me parecería bueno que le echaran un vistazo a ese libro. Y si alguien encuentra la película, que me parece una película magnífica, por favor, que lance el aviso para volver a verla. Yo la vi en el cine, eh, no sé, hace como 25 años, 30, no me acuerdo. Pero entonces hoy comenzamos con esta foto, ¿no? Que me encuentro yo todas las mañanas, como ya les he dicho ahí. Una pared por aquí cerca de donde yo vivo que dice JD Pérez Plagio. O bueno, por lo menos quiere decir Pérez, porque en realidad dice Pérez. Si no tiene la tilde en la primera sílaba, no dice Pérez. Y esto lo menciono ahora, y esto, ahora que lo menciono, me recuerda que alguien mencionó aquí en el chat que no dice plagió, sino plagio. Bueno, no sabemos si la persona que lo escribió está pendiente de las normas de acentuación. Evidentemente no está, porque Pérez lleva tilde en la primera E. Así que también tiene sentido pensar que puede haber querido decir JD Pérez plagió, ¿no? Una acusación. Eh, no sabemos si es por desconocimiento o porque intencionalmente lo hizo así. Lo cierto es que las percepciones que ustedes han tenido, también las he tenido yo, algunas que ustedes han dicho no se me había ocurrido a mí, y es en general una acusación. Parece que alguien quisiera señalar, fulano de tal, que a mí se me ocurre que se puede llamar Juan Diego, fulano de tal plagió algo, le voy a cambiar el nombre. El que se llama ah, Juan Diego Pérez Peñalver. Voy a poner Juan Diego Pérez plagio, que todo el mundo sepa que es un ladrón, que le roba las ideas a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo, que se roba cosas que no son de él, ¿no? Porque yo les he dicho, creo que lo he dicho, porque la semana pasada no hablamos de esto, que robarse una idea en un trabajo académico, en un libro, publicar un artículo que no escribió uno, es más, mencionar una idea, una cita, como si fuera escrita por uno, pero que en realidad fue escrita por otra persona, eso es un robo tan grave como el que se roba un carro. ¿Sí? O sea, aquí es que el carro es mucho más visible. Y uno dice, ahí si es un carro rojo que cuesta $30.000, uno dice, "Wow, es un robo del otro mundo". Sí, pero eso es dinero. La idea que uno se roba, si se la roba, eso es trabajo, esfuerzo, pensamiento, ¿no? Imaginación.
estudio. Todo lo que uno se esfuerza en estudiar, a uno le duele, como a mucha gente le duele la plata, ¿no? Entonces vienes tú y te esfuerzas honestamente en hacer un trabajo y viene otra persona y lo publica con su nombre, no con el tuyo. Ah, eso es un delito. Eh, Así que si algún estudiante publicó ese letrero que está en la foto con la idea de acusar a JD de ladrón, en realidad está haciendo poco, le está cobrando barato, porque en realidad las leyes prevén cárcel, multas y todo eso para las personas que se roban ideas, que plagian. El plagio académico es tan delito, es tan plagio, es tan robo, que como ustedes habrán observado alguna vez en las noticias, la palabra plagio se puede utilizar para hablar de secuestro. Una persona secuestra a otra, cuando la rapta, cuando se la lleva de su lugar, se la está robando, se la está plagiando, está cometiendo el abuso de sacarla de su medio, de su lugar natural, de su lugar de origen o de su hogar, de donde sea que esa persona tiene derecho a estar, ah, y donde desea estar y donde es natural que esté, y se la está llevando a otra situación a la fuerza, un plagio, un robo, un delito, un crimen. Bueno, entonces yo les pedí y ustedes han cumplido fielmente esto de que me digan qué cosas se imaginan con ese graffiti. Y bueno, si hay alguien más que tenga alguna idea que quiera expresar ahora oralmente, adelante. ¿Qué les hace pensar esto? ¿Y hay Creo alguna que le otra hace idea? falta el decir que plagio, Perdón, de la perdón, información. me puedes repetir eso? Creo que le hace falta decir qué fue lo que plagió, Ah, si bueno, es que lo está acusando. O no, sea, no sé si está, no sé JD si, Pérez plagió para que sea la acusación. bueno, puede ser que quiera decir plagio, pero no sabemos si quiso decir eso, pero bueno, al no poner el acento tendríamos que leer plagio. Pero creo que no podremos saber nunca, a menos que aparezca el autor del graffiti y diga su versión. ¿No? Creo que con esta sola imagen no podremos saber nunca qué fue lo que JD plagió. También podría ser un Ah, sobrenombre mira, irónico. quién sabe, quién sabe. Sí, eso tiene, tiene sentido. Sí, Fíjense, espere. perdón, No, 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 no. fíjense que una vez que esto está escrito ahí, que yo he visto ese letrero ahí como desde hace un año o más, este, ¿no? Quizás incluso más de un año y medio. El hecho de que ese letrero haya sido puesto ahí en la calle, ¿no? Detrás de la pared donde está escrito esto hay otra calle, la que va, en que los carros van hacia la izquierda. Y esto aquí abajo, en el otro lado de la calle, es más abajo. Ahí hay un jardín, antes había unas florecitas, solo quedan las hierbas. Eh, el lado de acá, donde yo estoy parado tomando la foto, es el otro sentido de la calle, ¿no? De la avenida. Aquí los carros van de la izquierda, o sea, desde la J hacia la palabra plagio, ¿no? Y entonces el solo hecho de que eso haya aparecido un día escrito ahí, ya le da a JD mala reputación. Y el hecho de que haya permanecido ahí más de un año, por lo menos, la extiende, la sigue extendiendo. Ya tiene que haber habido gente que pasa por ahí todos los días, gente que vive ahí, la gente que vive en la casa que está al frente. Tiene que haberse puesto a pensar, ¿quién será JD? Ay, no será el hijo de fulana, que se llama José Domingo, claro. ¿Y por qué le habrán puesto ese segundo apellido si su segundo apellido es Rodríguez, por ejemplo? Y ya empezar a preguntar. Y al empezar a preguntar, la gente empieza a repetir. Y no que dice, fulana me preguntó, sino, fulana dijo. Y repite lo que dijo como una afirmación, no como una pregunta, como una certeza, no como una hipótesis, no como una verdad, no como algo que uno se está preguntando que ojalá no sea verdad.
¿no? Y ya en esa calle ya deben haber identificado a JD. Y la reputación de JD ya está por el suelo, ¿no? Eh, y ahora, miren, estoy llevando yo esto a otro país. Nada más falta que salga en el Nacional. Eh, Nada más falta que salga en Twitter, que indudablemente tiene que haber salido, porque ¿qué es lo que no sale? Es bien gracioso esto y seguramente algún vecino ya lo puso en Twitter un día. Fíjense lo que puede pasar, nada más con la sospecha de que alguien puede haberle plagiado a uno algo, lo que sea. Bien puede ser una frase en un trabajo, puede ser un poema que uno escribió y el otro vino y le puso su nombre, bien puede ser un libro entero, o alguien que le plagió a uno la novia o alguna otra cosa, porque como ya dije, ¿no? Un secuestro también es un plagio. Digo, Tadé estaba enamorado de mi novia y un día vino y se la llevó y ella también se quiso ir. Bueno, vamos a emprender contra él. A ella todavía le tengo cariño, más tarde la acuso. Miren, ahora se me acaba de ocurrir esa idea de que podría ser alguien que le quitó la novia a alguien. Eso también tendría sentido. Y comencé a mencionar esto, esta última idea, porque esta es una de las consecuencias terribles de la práctica del plagio. La pérdida de la reputación, de la buena reputación de uno. Uno tiene siempre que estar cuidando su buena reputación. La mala reputación no hay que cuidarla porque entre peor sea, mejor, ¿no? Si uno lo que quiere es mala reputación, bueno, no tiene que cuidar nada. Uno hace sinvergüenzuras y ya está. Pero cuando uno quiere conservar su buena reputación, que es lo más recomendable, tiene que cuidarse y no cometer esos actos que puedan traer estas consecuencias. Que ya en mi vecindario nadie me quiera, que ya en mi ciudad se hayan enterado de que yo plagié algo, porque esta sola insinuación es suficiente para que la gente lo entienda así. No hay que subestimar eso, no hay que subestimar el hecho de que uno encuentra en un artículo en internet, por ejemplo, o en un libro que uno tiene en su casa, o donde sea, una buena idea para explicar algo que tengo que hacer en un artículo, en un comentario que me pidieron en la universidad, y yo encuentro esa buena idea y la pongo y no digo de quién es, lo cual implica que estoy diciendo que es mía, y que el profesor me la premie con una buena nota. Eso está mal, eso es un delito. Eh, y bien puede suceder que un día venga alguien y lea eso y diga, pero el otro día que yo estaba en tu casa, tú me mostraste el libro donde decía esto te lo copiaste del libro de fulano. Y puede llegar ese amigo y escribir este letrero en la calle o ponerlo en Twitter. Mucho peor. Todo el que te conozca va a decir, ay, este muchacho no era honesto cuando presentaba los trabajos en la universidad. Bueno, ya estoy fastidiando mucho. Es la misma idea, la sigo repitiendo de diferentes formas. Y además no los dejo hablar a ustedes. Sí, algo que bueno, es triste, pero es cierto, yo admito que lo he hecho, que en el liceo Ah, y en la escuela, sí, te vamos a mandar a la discípula. Ajá, perdóname. ¿En el liceo? nada, que es muy común el plagio, o simplemente Sí. copiar y pegar información. E Ajá. incluso, o sea, no hay consecuencias así de peso como las hay en la universidad, por ejemplo. Bueno, también en la educación secundaria hay reglamentos acerca de eso, solo que nadie se ocupa de Sí, cumplirlo. Es más, nadie se ocupa de mencionárselo a los estudiantes. Y si no se lo mencionan a los estudiantes, ¿cómo se van a enterar ellos? A ver. Bueno, sí se podrían enterar por otras vías, pero ¿para qué son los profesores? Este, sí, en todos los ambientes, normalmente en todos los ambientes institucionales hay esas normas. Pero cuando se trata de muchachos, de gente muy joven, hay que mencionárselo, hay que enseñárselo, hay que reflexionar con ellos sobre eso. Eh, Mira, ciertamente ahí, bueno, parece que le estoy respondiendo a Cuervos, pero es a todos. Ciertamente hay trabajos que son muy fáciles de hacer si uno va tomando de aquí y de allá, ¿no? Y normalmente se hace eso mucho. Pero eso no quiere decir que uno lo tome todo así irresponsablemente
uno bien puede construir un buen trabajo sencillo de hacer diciendo, según fulano, ¿no? Año tal, página tal, esto es así y de esta otra forma y así ya está. Más adelante el autor menciona tal cosa. En lugar de hacerlo pasar como que lo escribí yo de mi propia imaginación, es muy elegante y es correcto y te evita problemas. eh, es mucho mejor decir, según afirma fulano, en el libro tal, escrito por fulanito el año tal, en el artículo aparecido en tal periódico, en tal fecha, afirman que tal y cual. Eh, Eso no solo es elegante, porque uno demuestra que es una persona seria y que está respetando a los demás, sino que además da mucho crédito en la academia porque significa que uno investigó, uno se puso a leer a fulano y a sutano. Y al final, cuando uno pone al final del trabajo la bibliografía o la lista de referencias bibliográficas, como decía la otra vez, eh, bueno, el que lee el trabajo, especialmente si se trata del profesor, dirá, ah, mira, este estudiante leyó todo esto. Ah, caramba, se cumplió el cometido de esta clase, el cometido de este examen. Cumplimos el objetivo de que este estudiante se pusiera a estudiar, ¿no? Pero si tú lanzas esas ideas ahí cortadas y pegadas sin hacerle ninguna modificación para que al menos los verbos concuerden, que los sujetos plurales concuerden con el verbo plural. Si lo haces así, es muy fácil pensar que simplemente te estás copiando todo sin reflexión. Y la idea no es copiarse todo. La idea es precisamente reflexionar, escribir, leer y pensar. Y siempre les digo que es lo que uno va a hacer en la universidad. A ver, ¿hay algún otro comentario, alguna otra idea acerca de Pérez Plagio? Eh, no, bueno, es que eso es lo que hemos estado viendo las 2 semanas pasadas, pues el cómo evitar el plagio, el saber cómo hacer citas y los tipos de citas. Sí. Y lo que sí no entendí, o sea, lo tendría que buscar, a ver, pero el tema de esta semana, que no entendí muy bien alguna cosa. Vamos a comenzar con el tema de esta semana. Quiero decir, ya detenemos aquí lo de plagio. No te pregunto Sí, solo a ti, sino a todos. ¿Eh? Sí, está bien. ¿Alguien está diciendo algo? Por mí creo está bien que que cambie de tema. Muy bien, no vamos a hablar del tema de esta semana. Profe, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, porque revisando los exámenes, se me ha ocurrido que tenemos que retroceder. Pero bueno, Cuervos parecía tener alguna pregunta precisa. Vamos a ver qué pregunta será, qué reflexión será. no, bueno, viendo la hora, creo que la verdad que no es que no sé qué me pareció raro porque era como un tema muy diferente, o sea, claro, todavía tiene Ah, que ver con lo que uno hace en lengua español, atípico, pero atípico, dije yo. sí, atípico. Ajá. Pero no, dime qué se te ocurrió. No, no, eso no significa que no lo debamos tratar. No, no, claro, yo sé, pero es que creo que en verdad la duda que tenía no era una duda. Mm, Podemos volver a ese asunto. Eh, Ciertas cosas me parecen tan importantes, ciertas cosas que he estado viendo en los exámenes, en el examen de resumen sobre todo, que me parece que bien vale la pena que dediquemos al menos un pedazo grande del encuentro de hoy a ver unos cuantos detalles. Bueno, en realidad no son unos cuantos, porque eso son así como 10 15 detalles. Eh, Son por lo menos dos muy importantes. O sea, tres. El primero que se me ocurre en realidad tendría que ser el detalle mínimo insignificante del plan de texto. La idea sobre la que más insisto yo durante todo el año. Es más, insisto tanto durante todo el año que no se lo digo a los estudiantes solamente.
en mis conversaciones cotidianas, yo le digo a la gente que habla conmigo, bueno, si usted me va a decir esto, por favor, haga un plan de texto. Porque yo no tengo manera de adivinar si usted está comenzando por el final, si usted va para atrás, si va para adelante, que evidentemente lo hace. No, por favor, ordene sus pensamientos y luego venimos a conversar, pues yo estaré encantado de escuchar. Pero si esto va a significar un trabajo para mí, voy a llegar a mi casa cansado de tanto tratar de adivinar lo que usted me quiere decir. No, así no. Le haga su plan, anote las ideas, por favor. No soy así tan antipático, pero sí se lo digo a la gente. Bueno, no se lo digo al señor que vende pan. No, tiene que conversar conmigo. Este, entonces, chicos, he observado que eh, como que apareció un nuevo concepto de plan de texto, además del que recuerdo yo que hemos estudiado, conversado sobre, wow, estoy hablando en inglés, además del que hemos estudiado, además de aquel sobre el cual hemos conversado, que les he mostrado en video, que, ah, bueno, que está en las clases que hemos tenido. Eh, y yo hasta tengo la idea de que deberíamos ver, así como acabamos de ver eh, esa foto y ese chat que tuvimos al principio, hasta me parece que valdría la pena reproducir el video que tendrían que haber visto la semana que se trataba de resumen en este curso, que valdría la pena reproducir ese video aquí para que viéramos todos juntos de qué se trata un plan de texto, que es de donde proviene o tiene que provenir siempre un texto, sobre todo un resumen, en el cual uno no está ordenando sus propias ideas, sino que está ordenando las ideas de alguien más que escribió un texto y bueno, que nos ha pedido que lo pongamos más chiquito. Y ponerlo chiquito no significa cortar el segundo párrafo y el séptimo y después el duodécimo y ya, mira, aquí está, ya está más chiquito. No, porque si uno hace eso, entonces el tercero, ¿qué conexión va a tener con el primero? Y en ese segundo párrafo que eliminamos debe haber seguido algún dato importante, que es necesario para entender el tercero y para entender el texto en general. Entonces, resumir no es echarle tijera al texto. Resumir es tomar de todas las partes del texto las ideas más destacadas, las más necesarias, las que no puedes dejar de, las que no puedes dejar de tomar para ti cuando lees el texto, las que recuerdas cuando te preguntan, ay, ¿tú leíste tal cosa? Ah, sí, sí, sí. ¿Me puedes decir cuáles son de qué se trata? Entonces tú dices, ah, se trata básicamente de tres cosas. Y eran 45 páginas, pero tú dices, se trata básicamente de tres cosas. Uno, que esto y esto. Dos, que lo otro. Y tres, finalmente, que bueno, que este autor piensa que, ¿no? Y dice, pero fueron 45 páginas. No puede ser que tú simplemente le echaste tijera al texto, que borraste cuatro o cinco párrafos y hiciste resumen. Así no es. Entonces, a ver, quiero mostrarles otra cosa, quiero mostrarles algo que tiene que relación con eso. Y que vamos a ver si yo encuentro en este zaperoco que tengo aquí. Ah, listo. Preparé este archivo sin nombre de nadie, pero este cuadro lo estoy tomando de un examen. Eh, no tiene nombre de nadie porque mi idea no es que voy a acusar a nadie de nada, ni quiero mostrar los errores que cometió nadie. Todo es para que vean, mire, muchos de ustedes hicieron esto y es extraño, porque por lo menos yo no les he dicho que esto es lo que hay que hacer. A ver, vamos a ver si quito esto de aquí para que yo mismo pueda ver lo que tengo en la pantalla. Ya está listo. Entonces, aquí este estudiante le pidieron que hiciera un plan de texto para hablar del texto aquel de Qatar, para hablar del texto de Qatar, no, para resumir el texto que hablaba de Qatar. Y entonces hizo una tabla. Bueno, a mí en realidad el hecho de que el plan de texto sea puesto en una tabla no me cae mal. Puede ser una innovación,
A lo mejor resulta cómodo, no sé, puede ser bueno. Pero esta tabla, sobre todo por el contenido, no por el hecho de que es una tabla, no se me asemeja a un plan de texto para hacer un resumen. Ya, esto se va a terminar. Entonces, título del texto. En realidad, a mí no me hace falta que en el plan de texto esté el título. Yo puedo ponerle el título al plan de texto, sí, pero más bien debería ser el título del resumen, no el título del texto original. No sé si nos hace falta eso. eh, Porque el texto tiene su título y yo ya lo leí y yo vi. El que va a leer el resumen también puede ver el título del texto. Tema, puede ser muy bueno, sí, es muy bueno tenerlo claro. Exponer información acerca de una organización llamada FIFA. Parece que esta persona no supiera con precisión qué es la FIFA y entonces lo llama así, una organización llamada FIFA. En realidad es una organización muy conocida. El problema aquí no es ese, el problema aquí es que esto no es un tema. Un tema es el deporte, digamos. Un tema es la política, la religión, ¿no? Las ideologías, ¿no? La geografía, la, la biología, la química, etcétera. Tema es un nombre que abarca una cosa enorme, ¿no? Un contenido, pero verdaderamente enorme, ¿no? Aquí el tema quizá puede ser el deporte. Luego hay subtemas, porque el deporte, como la política y todo lo demás, se subdivide en muchísimos pedacitos, muchísimos sectores, muchísimas subideas. A mí no me gusta mucho la palabra subidea, porque una idea es una idea. La que está por debajo, pues también es una idea. Pero no importa, en este caso he usado mucho la palabra subidea porque puede ser sinónimo de idea secundaria, ¿no? Entonces, temas y subtemas también puede ser. Exponer información acerca de una organización llamada FIFA bien podría ser el propósito que tiene el autor del original, ¿no? ¿Qué fin persigue? A exponer la información, hacer que la gente se entere, ¿no? Ese no puede ser el tema. Propósito comunicativo. Dar a conocer el impacto mundial del fútbol, consecuencias, datos importantes sobre la vida en Qatar. Sí, pero también podría ser aquel que acabo de decir, que se podría ser el propósito. En realidad, van juntas. También se trata, ese texto también se trataba de dejar al descubierto a la FIFA, que incurrió en actos de corrupción cuando el gobierno de Qatar quiso albergar el Mundial del 2022, ¿no? Eso combinado con las consecuencias de eso en ese artículo quizás sea muy bueno como tema, pero estos dos aislados parece que no. La tesis, que es la idea que uno defiende, que no la defiende el resumidor, la defiende el autor. Aquí es la FIFA, su poder, sus irregularidades, solidaridad sobre los derechos humanos en Qatar. ah, puede ser puede ser la tesis. Tipo de texto, descriptivo, expositivo, argumentativo, género textual, artículo informativo, si esa es información sobre el texto original. Destinatario, público interesado en conocer datos sobre fútbol y los mundiales. Hubo algún estudiante que puso que el destinatario era yo. Tiene todo el sentido del mundo, porque casi el único que vale eso soy yo en esta situación en que estamos respondiendo un examen. Pero normalmente uno tiene que imaginarse, incluso en estas situaciones académicas, de evaluación sobre todo, uno no puede pensar que el que va a leer ese es el profesor, el destinatario es el profesor. Sí, quien lo va a leer es el profesor, pero el destinatario que uno tiene en la mente no puede ser el profesor, no puede ser él solamente. Uno tiene que imaginarse un público, uno tiene que decirse, bueno, mi público son personas jóvenes, ¿no? Que están interesadas en el deporte, en el fútbol, en este mundial. No, en el deporte, miren cómo esto se subdivide. En el deporte, en el fútbol, que es uno de los deportes, en el mundial, que es una actividad propia del fútbol,
en este mundial específico, que es uno de los 30 y no sé cuántos mundiales que ha habido, ¿no? Se va subdividiendo ese tema, ¿no? Entonces, esas personas están interesadas en todo eso, o específicamente en este mundial. Ah, voy a pensar en ellos. Tienen tal edad, viven en tal lugar, han estudiado o no han estudiado, Eh, tienen plata o no tienen plata. Qué feo suena eso. Eh, etcétera. Uno se imagina un público. El autor, cuando estaba escribiendo, también estaba pensando en cierto público y no en otro, ¿no? Este público habla español, no es un público de habla francesa que hay que tratarlo de otra forma. ¿Para qué tiene uno que tener pendiente quién es el público? Porque entre otras muchas cosas hay que pensar cómo tengo que tratar yo a ese público. Si es el público de mi país, yo hablo con ellos como si fuéramos panas. Pero si es un público que habla el mismo idioma que yo y que hablan en mi país, pero es de otro país, tengo que tener más cuidado, porque yo no sé cómo se trata la gente en ese otro país. Y cuando uno escribe para publicar en Internet, tiene que tener cuidado con eso, porque lo va a leer miles de tipos de personas de muchísimos lugares. Y la misma idea que a uno le puede parecer inofensiva, a muchísima gente le va a parecer un horror, porque lo hemos dicho de una forma que para ellos, en su lugar de origen, en el lugar donde están leyendo, con su cultura, con lo que ellos han estudiado, con la historia que ha habido en ese país, con las condiciones actuales, con la política como es, como el deporte como es en este momento, a ellos les va a parecer, mira, pero ¿qué? ¿Por qué esta persona habla así tan abusivo? Y resulta que en tu comunidad lo ven como un acto de amor. O puede suceder. Entonces hay que tener pendiente eso. Por eso hay que incluirlo en una tabla como esta. Solo que esta tabla no es el plan de texto. Registro lingüístico formal. Muy bien. Si hablas formalmente, es muy posible que te malinterpreten poco, pero siempre hay la posibilidad. Partes de texto. Esto es lo que parece plan de texto, pero aún no lo es. Tiene una primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Ustedes saben que todo texto se divide sin pensar mucho en introducción, desarrollo y conclusión. Hay quien se detiene a diferenciar que la conclusión no siempre hay que llamar la conclusión, sino cierre, desenlace, que sé yo. Yo digo conclusión y en cada caso lo que llamen el final, bueno, esa es la conclusión. Si usted lo quiere llamar final, es la conclusión, porque ahí se acaba. Usted lo quiere llamar desenlace, es la conclusión, porque ahí se acaba, porque ahí se desenreda todo. Si usted lo quiere llamar cierre, pues, la conclusión, porque ahí se cierra. Entonces, yo creo que conclusión es el nombre genérico. Quedan 2 minutos. Entonces, todo texto tendría que subdividirse inmediatamente cuando uno empieza a pensar en él, en introducción, desarrollo y conclusión. Eso lo aprende uno en primer grado. De modo que todo texto debería tener 3 grandes partes, ¿no? Alguna vez podría ser que hubiera una más, pero de entrada, sin haber leído el texto siquiera, uno sabe que tiene que tener esas 3 partes. Y el que uno va a escribir también las va a tener. Ahora, ¿cómo se subdivide la primera? ¿Cómo se subdivide la segunda? ¿Y cómo se subdivide la tercera? Bueno, ya ahí empieza el trabajo, ¿no? Este tiene 4 partes, una de las cuales es la introducción, que describe el tema. Magnífico, para eso sirve la introducción. Está muy bien. Segunda parte, mundial, el evento favorito de muchos detrás de una organización abominable. Oye, abominable, me imaginé yo cuando leí esto, ¿no? Es una organización que anda por ahí cortándole la cabeza a los niños. Señor, el fútbol, sí, esta gente, muchos de ellos son corruptos en la FIFA, ¿no? Donde hay plata, hay corrupción. Donde hay plata y hay seres humanos, hay corrupción. Y sí, es feo. Abominable suena mucho peor. Este, bueno, supongo que este estudiante en el texto puede haber explicado a qué se refiere como un abominable y entonces ya deja de ser extraño, deja de ser extraña la palabra ahí, pero uno lo lee al principio y se dice, ¿cómo que abominable? Eh, y la tercera parte dice Qatar 2022, consecuencias. Ok, en alguna parte del desarrollo tiene que estar eso.
Cuarta parte, derechos humanos ignorados acá. A mí me parece que eso también forma parte del desarrollo. Es decir, que si reúno estas ideas en esa estructura de introducción, desarrollo y conclusión, como que me falta la conclusión.